medios sostenidos por grandes empresas. Total. Esas estrategias no vienen del periodista. Que Florentino tiene más cabezas de periodistas en su despacho que ningún político en España. Yo creo que frente a la desinformación, información. Hay que desterrar ya ese primer concepto de no, los medios pueden ser objetivos, evidentemente que no lo son, todas las líneas editoriales son subjetivas, todo medio tiene una línea editorial, aunque la esconda. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Hay que desterrar ya ese primer concepto de no, los medios pueden ser objetivos, evidentemente que no lo son, todas las líneas editoriales son subjetivas, todo medio tiene una línea editorial, aunque la esconda. Y por otro lado, yo creo que no se puede ser neutral a la hora de informar. Es decir, ante la violación de derechos humanos, frente a las debilidades, frente a la desigualdad, las injusticias, uno tiene que posicionarse y no puede ser neutral ante eso. Hay quien se posiciona del lado del que tiene el poder y del que puede explotar, y hay quien se posiciona del lado de la ciudadanía, del servicio público, de la justicia social, etcétera. Me vas a perdonar, pero Daniel Lacalle. Daniel Lacalle es un hombre que la semana pasada yo fui a cubrir aquel briefing en Génova, en el Partido Popular. Está sentado al lado de la barra en el que están Pablo Casado, en el que está Elvira Rodríguez y en el que está él. Si él es el responsable económico del Partido Popular, entonces es un político. Entonces es un señor que viene a opinar como parte, pero no como periodista o como economista independiente. Este es mi problema. Mi problema son los disfraces, ¿eh? Mi problema son las argucias. Tú puedes ser un economista de derechas, es legítimo. Rayo lo es. Rayo es un señor liberal. Es un tipo que yo no comparto muchas de sus ideas, pero es un tipo coherente con su ideología. Pero no trabaja para un partido político. Lacalle, con respeto, y lo digo de verdad, pero es que tuve una bronca con él aquí porque se dedica a atacar a la cadena SER en aquel momento, se dedica a atacarme a mí personalmente, y yo pregunto qué Daniel Lacalle me está atacando, si es el economista o si es el responsable de política económica del Partido Popular. Este es mi problema con algunos de los nombres que veis y que manejamos siempre. Yo hay veces que no sé si son economistas o activistas. No sé si son periodistas o si son miembros de un partido. A mí hay algunos nombres que se sientan en tertulias que luego les veo que se sientan, en partidos políticos y que tienen, la desfachatez de decir, oye, es que mi amigo tal, pedir el voto para un partido determinado, hacer campaña desde... No lo concibo. Y esto es lo que me pasa. Creo que lo que estaba diciendo antes Sofía Dar... Medios sostenidos por grandes empresas. Total. Esas estrategias no vienen del periodista. El periodista puede seguirlas o no. Las grandes estrategias de derrocar a un gobierno se deciden en consejos de administración muy potentes. Muy potentes. Sí. Y ahí es donde hay que poner el foco. Entonces, hay que insistir mucho en quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Creo que hay cosas que están muy por encima de los periodistas, ¿no? Y que, los que podemos mantenemos ciertas líneas editoriales y los que no, pues nos vamos a la puta calle, que es exactamente lo que ha pasado. Con lo cual... No tengo nada malo que decir ni de las líneas editoriales que se toman ni de los profesionales que se ponen al frente, porque son compañeros, yo les quiero, porque respeto cosas, simplemente sí puedo decir una, y es, hay muchas de esas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, Yo, hay gente a la que pues yo prefería no sentar en mi mesa. Hacer lo que hacemos todos los días, lo que pretendemos hacer al menos, pues el periodismo libre, plural, honesto, el contrapoder, el dar voz a quien no la tiene y el dar poder a quien lo necesita, no a quien lo tiene ya. Les garantizo, hay una guerra ahí fuera, hay una guerra entre los hechos y las consignas, hay una guerra entre la información y la propaganda, hay una guerra entre los datos y las mentiras. Esa gente que están ustedes viendo es la gente que está librando esa guerra. Este es el equipo de las mañanas de 4. Esta es la mejor trinchera que uno puede tener. 1884 programas de las mañanas de 4. Mañana, mujeres y hombres y viceversa. Vale, ahí vemos tu despedida. Mañana, hombres, mujeres y viceversa. Yo creo que iba con un poquillo de ironía.
Eso eres tú que eres un mal pensado. Bueno, a ver. Creo que Florentino tiene más cabezas de periodistas en su despacho que ningún político en España. Y creo que eso es, entre otras cosas, por el dinero que mueven sus negocios audiovisuales. Y en este voy a decirte uno que se llama Real Madrid. Cuando uno tiene una industria audiovisual como esa, se puede permitir el lujo de poner y quitar periodistas. Yo vi una transcripción de las anotaciones de Villarejo en la que dicen al presidente, le dicen, recuerdo esto porque lo publicó El Confidencial, al presidente le ha llamado la atención un periodista en 4 que tiene un programa propio. Y pensé, santo Dios, a mí me despidieron, no pasa nada. Y además es que no hay ningún problema en esto. Y Ana Rosa me despidió también. Y dicho esto, no me voy voluntariamente, a mí me echan, no pasa nada. Y también te digo, y te lo voy a decir de verdad y te voy a sorprender con él. No inaugura la libertad de expresión que me siente en su mesa ni la clausura cuando a mí me echa. Dicho esto, sí te digo efectivamente lo que dices tú. Yo no estoy cómodo con la mentira. No me gusta ser cómplice de la mentira. No me gusta cuando escucho cosas en la mesa en las que no estoy de acuerdo, pero no es que no esté de acuerdo, es que simplemente son falsas. Y ese es el límite que debiéramos tener todos los periodistas. Yo no entiendo ciertos comportamientos. Me vas a dejar que te haga la metáfora del fútbol, que yo creo que es la que todos tenemos de cerca. Tú puedes ser muy culé, puedes ser muy, muy culé, pero, hombre, hay veces que el Barça no juega bien. Por muy, muy blaugrana que tú seas, no pasa nada en decir, oiga, el Barça se ha equivocado, mire, el Barça ha cometido un error, ha cometido falta o ha cometido penalti. Eso no te hace un traidor a los tuyos. Simplemente te hace una persona crítica, incluso inteligente. Lo mismo con el Madrid. Tú puedes ser más blanco que Ferreras, pero no pasa nada en criticar al Madrid. Nadie te va a decir eres un traidor por en un momento determinado ser crítico con los tuyos. Bueno, yo no entiendo el periodismo de trinchera, no comparto el periodismo de trinchera y creo que eso no es periodismo. Creo que eso es otra cosa, simplemente trinchera. Y este es mi problema. Mi problema es que cuando toleramos las mentiras, las digan los que crees que son los tuyos o los de enfrente, estás haciéndote cómplice de una cosa que no es periodismo. Y yo tengo en esto una frase que dice un juez del Tribunal Supremo al que le preguntan ¿cómo definiría usted la pornografía? Y él dice, mire, yo no sé definirla, pero sé reconocerla cuando la veo. Bueno, pues con esto, con el periodismo pornográfico, yo digo lo mismo. Yo no sé definirlo, pero sé reconocerlo cuando lo veo. Y no me gusta. A mí no me gusta cuando se miente. Y no me gusta cuando se miente, además, con una intención muy clara, que es volcar políticamente la balanza. Podemos equivocarnos, pero no mentir. Y este es mi problema. Y mi problema en algunas ocasiones, en ese espacio y en otros, no lo digo por ella, ha sido el de decir, miren, hasta aquí, yo esto creo que es falso, voy a probar por qué es falso y luego si eso te cuesta lo que te cuesta, pues que te cueste. Si yo contara todo, caerían unas cuantas caretas. Pero no lo haré porque prefiero mirar adelante. Pero si hablara, caerían unas cuantas caretas. No lo haré porque prefiero mirar adelante. A partir de ahí, y además por forma de ser, prefiero hacerlo así. Luego, intento ser muy sincero. Hablas de tertulianos, ¿no? Yo llamé a un tertuliano que está ahora, creo que colabora en OK Diario. Yo, Jaime González, le conozco de la etapa de las mañanas de 4. Hicimos tertulia. Seguro que hay gente ahora que lo está viendo. ¡Oh, Jaime González! No, pues yo creo que en las tertulias es bueno que haya gente de izquierda, de derechas, de centro. Y Jaime González es una persona que en las mañanas de 4 yo juego y hubo debates muy interesantes entre Jaime y Pablo Iglesias o entre... Pero en ese momento estaba en OK Diario porque yo creo que estaba en otro medio, ¿no? No, te cuento, yo te explico, de verdad, intento ser lo más sincero y hasta ahí, ver todo con mucha naturalidad. Jaime es alguien que estuvo ahí en ese programa de las mañanas de 4, entonces era el director de opinión del diario ABC. Una persona que oye, pues que en lo que es una tertulia, un debate, pienso yo que juega un papel y que jugaba un papel, además una persona volcada en el programa con un sentido... Y bastante cabal dentro del perfil típico de...
que una persona que yo invite a un tertuliano determinado no significa que comulgue con sus ideas. Sí que defiendo la pluralidad a muerte. Sí creo que en una tertulia tiene que haber gente con ideas muy diversas. De hecho, defiendo que haya cuantos más programas mejor, cuanta más competencia mejor y cuantas más voces mejor. Esto es así, yo lo digo porque hay gente, ¿por qué llevas a no sé quién? ¿Por qué llevas a no sé cuánto? Pues porque tiene que haber gente, qué pereza, ¿no? Si todos opinan igual, o que todos defienden la misma tendencia política. Eso no puede ser así, con lo cual yo soy muy transparente y yo hablé con Jaime antes de empezar el programa, pero al final Jaime tenía un compromiso con un grupo de comunicación o con una productora determinada y es verdad que antes de empezar las cosas claras, entre otras cosas, se dio el problema de que había contertulios que no podían venir o que no les dejaron venir, productoras con las que estaban trabajando en otros programas y dijeron, no, exclusividad. Y hubo, pero bueno, también fue una oportunidad para algo que me gusta a mí mucho hacer, que es dar oportunidad a caras nuevas, que ya estaba pensado, pero hubo que dar oportunidad a más caras nuevas. Y a la hora de configurar yo tanto las mañanas de 4 como las cosas claras, hay una cosa que hago que es dedicarme a mirar vídeos de YouTube, que es como descubrí a Pablo Iglesias, con cosas de la tuerca y demás, pero pues en este caso podría ponerte un montón de ejemplos de gente que descubrí desde haciendo programas, tertulias de derechas, de línea editorial claramente de derechas, como televisiones autonómicas que me busqué y tal, para buscar. Yo creo que hay que dar voz a gente nueva. Entonces, en este caso, tú hablas de un diario, ¿qué diario? Y yo llamé a Jaime y Jaime, pues, que no sé si sigue colaborando ahora, la verdad, pero no es lo que más me importó, si colaboraba ahora con el diario y antes con el diario. Me importó el papel que podía hacer Jaime. Y sé que habrá gente que lo estará viendo, pero en mi tertulia, o en la forma de la tertulia que yo haga, cabe Jaime González y cabe Miquel Ramos. De entrada, yo no quiero vincular que te quiten de un programa u otro, no lo quiero vincular con un gobierno u otro. Es cierto que ha ocurrido así, y ahí están los datos. Pero yo no digo que sea decisión directa, ¿no? A partir de ahí, también entiendo que tiene que haber una línea editorial en los medios, y la ha habido, y yo llevo unos cuantos años trabajando en medios, desde los 20 o por ahí, y tengo 45, y hay líneas editoriales que yo trabajé muchos años en la cadena SER, ¿no? Pues casi 15. Y ahí había una línea editorial y una línea además comunicativa directa con los superiores, y todo estaba muy claro y se trabajaba y con una regularidad, y he estado coordinando, dirigiendo informativos desde muy jovencito y sin mayor problema. Yo entiendo que hay líneas editoriales, sí es cierto que en los casos que estamos hablando, bueno, pues eran programas que tenían un gran público, que tenían un éxito, que se hicieron además con un empeño de una vocación de que le gustara a la ciudadanía, y le gustaban, porque a mí todavía me paran por la calle muchos ciudadanos y me recuerdan las mañanas de 4, me recuerdan las cosas claras y el equipo que estaba ahí, porque es muy importante. Ahí había colaboradores y había trabajadores tanto de TVE como de la productora, en fin, profesionales a fin de cuentas que hicieron un trabajo, ¿no? Luego es cierto que en el caso de TVE es que no es que hubiera presiones, es que el programa es un programa que iba bien, que tenía audiencia, que era un éxito, que gozaba de buena salud, buena tendencia, y tenía una vocación de servicio público. Y se quitó, y la voluntad siempre es, sinceramente, la voluntad siempre es seguir adelante, mirar al futuro, volver a hacer cosas, trabajar. Tengo 45 años, voy a hacer todo lo posible por mantenerme en activo en esta profesión, lo he hecho, ahora estoy presentando un libro. Mira, antes has hablado de fake news, ¿verdad? Intento en la vida hablar con el máximo rigor, con todo eso que tengo probado, contrastado, cuando hay indicios claros también. Luego, si quieres, hablaremos de si hubo o no alguna fake news en el programa de Televisión Española, porque también intentaron, no rehuyo, ni lo de Rajoy, ni alguna vez que se nos acusó de alguna historia peculiar, porque estaban ahí esperando que pasara algo malo para ir a por cintura, ¿no? Pero bueno, ya está. Y luego, en lo que es la trayectoria de las mañanas de 4 o las cosas claras, es evidente que eran programas que iban bien, que tenían muy buena audiencia, que empezamos con una trayectoria muy ascendente, que había un equipo maravilloso de gente con la que hicimos cosas estupendas. Y luego gente que saltó, pues el primer programa ahí estaba Sánchez, ahí estaba Iglesias, o estaba Pablo Casado, o Rivera, ahí estaban. Hay gente que saltó a la política o que se afianzó en ella. Y el programa, es verdad que cuando
deciden que me quitan, gozaba de muy buena salud y tenía muy buena audiencia, y habíamos construido poquito a poco, con muchísimo esfuerzo, un equipo de profesionales, algo así como un programa de culto, un programa con el que mucha gente se sentía identificada y por el que es curioso todavía hoy, que han pasado 7 años desde que me quitan, me preguntan o me dicen que debería haber algo igual. Ojalá. Yo en esto sí me gusta responder y ser muy claro. Es que no depende de mí. Es que las televisiones no son mías. No. Porque es que hay gente que a lo mejor te ve poner una foto en Instagram, estás por ahí, pues yo qué sé, en Galicia, de viaje. Entonces se creen que estás de buena, aparte que yo es que soy a veces, voy a un sitio, hago 5 fotos y luego las voy publicando igual en 5 días sucesivos por no publicar 5 el mismo día y no dar el pelmazo, ¿no? Entonces la gente se cree que estoy de buena, ¿no? Sí, sí. Quiero decirte, la gente piensa que yo he decidido estar ausente, pero no, a mí me han quitado. Eso es muy importante decirlo, y las teles no son mías. Si fueran mías yo estaría ahí dando el callo, o sea... Sí, sí. Mi vocación es siempre trabajar, trabajar y trabajar, y lo más difícil en la televisión es consolidar y hacer que un programa tenga audiencia desde abajo. Y hay experiencias que se pueden analizar que no han conseguido eso, porque es difícil. Sí, sí. En estos casos de programas de los que me hablas gozaban de muy buena salud. Y sobre todo ascendente, ¿no? No es que estuvieran estancados, que iban precisamente en un momento ascendente. Es decir, que es lo más difícil cuando un programa tiene una velocidad de crucero. Que no deja de ser otra cosa que el hecho de que a la gente le gusta, lo sigue, y cada vez, digamos que es como una especie de bola de nieve, cada vez más gente se entera, lo va viendo, cada vez más gente es fiel al espacio y se va haciendo pues una audiencia que es leal a ese contenido. Esa es la realidad, eso es lo que yo puedo defender, que se hizo un trabajo y que se ha hecho un trabajo que conectaba con el público, que es para lo que creo que hay que hacer programas de televisión, y más en la pública. Lo que luego ocurra en los despachos es que yo no he estado ahí, que evidentemente no... En fin, no se compadece el hecho de que haya un programa que va bien y que lo quiten, pues no entra dentro de lo que pudiera ser una lógica, ¿no? Yo no soy quien para quitar y poner, yo no soy un jefe, yo no puedo decidir eso. Yo no puedo hablar por quien no he decidido, allá ellos. Sí puedo decir que en lo que a nosotros respecta hicimos la labor que se nos encomendó, que fue hacer un buen programa. Hasta ahí es lo que me gusta decir, porque es lo que tengo probado. Lo que hagan otros por detrás y cómo se muevan, pues allá ellos. La vida es muy larga y hay que tener una actitud positiva ante la vida, de esfuerzo, de transparencia, de humildad, y ya está. Y luego hay gente, no sé, hay gente que va vendiendo, que vende historias determinadas y allá ellos, ¿no? Yo no quiero ni colgarme medallas que son de otros, ni aspirar a sentar cátedra de nada. Ahí está el trabajo y... En todo caso, y si no lo dices tú, lo digo yo, la última etapa fue una decisión política, evidentemente, porque estamos hablando de una televisión pública. Yo creo que esto no se le escapa a nadie. Y parece, y todo indica, que se ha escrito bastante, y analizando un poco lo que pasó a posteriori, puede tener sentido, que desde el grupo de... A3 Media, el Grupo Planeta, La Razón, etcétera, se llegó a un acuerdo como intermediario entre PSOE y PP, para que te echaran, y desde ese grupo se le hizo muy buen trato después de echarte al Partido Socialista. Hubo titulares súper llamativos de incluso Tuit de Maruenda y de La Razón en ese sentido. Bueno, se dice, se rumorea eso, ¿vale? No sé si quieres asentir o si has escuchado... Yo, Julián, no estaba ahí, y una afirmación así, que yo insisto. Se dice, se rumorea. Y luego es verdad que hay hechos que lo... De verdad, yo me tengo por... Y habrá gente que me verá y querrá... no es contundente, de verdad. Yo, para bien y para mal, intento ser alguien riguroso, serio, humilde, de verdad, y tener una actitud responsable ante la vida. ¿Que es feo lo que ocurrió? Es feo. ¿Que fue feo otras etapas que han ocurrido? Es feo. Por desgracia, uno no está en las decisiones que ocurren por detrás. Y yo soy lo que se ve. Yo no valgo para moverme por detrás. Y mi esfuerzo está en lo que la gente ve. Y en esta cara que la gente ve, y esta sonrisa, o el dar oportunidad a gente muy diversa, ese es mi principal valor. Y trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. No valgo para mover hilos por detrás, ni me interesa, no me habría dedicado a otra cosa, ¿sabes? O sea, me gusta poner el ejemplo de... Yo me acuerdo cuando éramos pequeños y mis padres
decidieron que íbamos a tener un piso nuevo, pues me acuerdo perfectamente cuando buscaban quién iba a hacer la carpintería, ¿no? Y me acuerdo perfectamente cómo yo acompañé a mi madre para ver la carpintería que habían hecho en otra vivienda de un familiar, ¿no? Porque quería ver el carpintero cómo hacía la carpintería. A la hora de encargarle a alguien algo, uno ve qué experiencia tiene. En este caso, cómo ha hecho las puertas, cómo ha hecho las ventanas. Yo de eso es de lo que intento presumir o poner en valor. Yo hago programas de televisión o de radio. ¿Por qué? Porque es lo que llevo haciendo desde antes de los 20 años. Ese es mi principal valor, esa es mi experiencia, mi oficio. De todas maneras... termino con esto, es lo que intento poner de manifiesto. Creo que a todos nos iría muy bien si aplicáramos esto de zapatero a tus zapatos. Que hay gente que se pone a hacer cosas que a lo mejor no le corresponden en su oficio o se pone a sobrepasar lo que es su oficio y más allá de hacer programas de televisión o de radio se pone a otras historias. Tenemos una guerra, efectivamente, entre la verdad y la verdad que interesa a algunos, entre la verdad de verdad y la verdad fabricada. Y yo creo que esa guerra es a día de hoy peor, mucho más cruda y mucho más sangrienta, porque está dejando muchas víctimas y porque además está convirtiéndose en un tiro al hombre. Hay ciertos periodistas a los que se persigue, a los que se caza y a los que hasta que no se abate no se para. Y hay políticos a los que se persigue, se caza y hasta que no se abate no se para. Esto es a lo que yo me refería. Hay una, en fin, guerra y que intenta ponerlo a todo en el mismo nivel y no todos el mismo nivel. Yo creo que los hechos no son iguales que las mentiras, no es lo mismo un dato que está comprobado, tiene una fuente y es científico que un bulo que inventa un político en un momento de calentón, y creo que nuestro trabajo es distinguirle a la gente entre una cosa y otra. Creo que esa es nuestra obligación moral, esa es la base de nuestro oficio, el de contarle a la gente lo que es verdad y decirle a la gente lo que es mentira. No dejarlos pasar a todos por igual, porque entonces convertimos a todo en lo mismo. Este era mi alegato y este es mi alegato a día de hoy. Mi alegato a día de hoy es: no podemos ser cómplices de la mentira. La mentira en ocasiones es un arma política, pero la mentira nunca puede ser un arma periodística, nunca. Si estás mintiendo, estás haciendo algo, pero no es periodismo. La gente de OK Diario obedece a unos intereses, en mi opinión, y además lo sé de fuentes contrastadas, que son la información que maneja Eduardo Inda y su forma de trabajar. Quiero decir, y además esto me lo ha dicho gente del propio núcleo, no voy a decir nombre porque no quiero meter a nadie en un lío, del núcleo de Isabel Díaz Ayuso. Sí, Eduardo Inda es insoportable, no pide, impone las cosas. Y yo, esto ya es teoría mía, tengo la impresión de que Eduardo Inda y su amistad con Villarejo dio muchos frutos en materia informativa. Y que debe tener información de mucha gente. Y la información es poder. Información de empresas, información de tal, porque todos sabemos lo que... Un montón de audios, que sabemos, ¿no? Que... esto, un poquito solo de lo que Villarejo espió y de lo que Villarejo sabe, de la información que tiene, porque fueron 40 años, o sea, todos los que tiene la democracia. Entonces yo creo que la presencia de Inda y OK Diario, porque Inda no puede estar ya en todo, entonces él está en lo que le interesa y su gente está en lo demás. Estás manipulando. Si tú no estás contextualizando, si no estás contando bien el caso, la cuestión de Colau, si no estás contando todos los parámetros que están jugando, si estás haciendo creer que Colau ha prevaricado, como después se demuestra que no ha prevaricado, tú manipulaste cuando contabas mal la información, porque tu deber es contextualizar y dar todos los datos, y manipulas cuando no das que la causa ha sido cerrada. Porque no quieres, evidentemente, además, contradecirte a ti mismo. Son dos casos de manipulación. En el caso de Irene Montero ya es una desvergüenza. Lo que hemos visto es con saña, de editar la respuesta a las preguntas y colocar simplemente la respuesta, usted va a dar su opinión, y ella, sí, voy a dar mi opinión. Y no colocar la opinión que vino después es una desvergüenza, pero bueno, en los telediarios de Antena 3, como en otros tantos telediarios, estamos viendo algunas manipulaciones flagrantes que en realidad sí que deberían estar de alguna manera castigadas. Se ha rebasado una línea roja en donde el que se cree lo que ha sido el selfie de Nueva York
y las declaraciones de Melilla serán tachados y ridiculizados como tontos. Tú te informas a través de esto, pues entonces tú no tienes interés en informarte, ergo eres un ignorante. Hay que empezar a decirle a la gente lo que es si opta por determinados medios de comunicación, o al menos si opta por no informarse en un panorama amplio de medios de comunicación que es el que tenemos. No será por falta de información y no será por falta de avisos de la manipulación de la información. Es distinto equivocarse que mentir. La equivocación, además, está amparada por un derecho a la rectificación que debe ser inmediatamente asumida por los medios de comunicación que se equivocan. Yo la primera, me equivoco infinidad de veces porque estoy en muchas tertulias y además escribo en un medio de comunicación. Eso es lo normal. Sí. Ahora, el hecho de mentir, de publicar informaciones falsas, está penalizado en teoría según la ley, pero hay un problema. Ocurrió con el tema de las cloacas, lo voy a ilustrar para que sea más visual. Ocurrió con el tema de las cloacas. Por ejemplo, Eduardo Inda fue a juicio por inventarse una cuenta de Xavier Trías, que entonces estaba en el Ayuntamiento de Barcelona, que había sido alcalde, diciendo que tenía una cuenta en Suiza. Y lo publicó en la portada del Mundo. Para, en la campaña esta, en la Operación Cataluña, sí, que se inició en el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, bajo el mandato de Mariano Rajoy. Lo publicó. Lo imputaron, declaró, y la jueza decidió que era una información veraz porque venía de la UDEF. ¿Quién era el jefe de la UDEF? Eugenio Pino, actualmente condenado. Pero como venía de la UDEF y era una información veraz no es verdadera, claro, es veraz, que tiene posibilidad de ser verdadera, Inda quedó libre. Entonces digo yo, vale, era una información falsa. ¿Rectificó en alguna ocasión el señor Eduardo Inda? No. Al revés, fue para adelante, ¿no? Al Dijo, revés. He ganado el juicio. Él siguió para adelante, he ganado el juicio, por lo tanto mi información era auténtica y ahí quedó en el limbo del ruido y todo lo demás, que nadie sale culpable. Pero entonces hay una intención de mentir, porque Inda participaba de la Operación Cataluña. Era el gacetillero ese que le llamaba el ministro del Interior, al que le filtraban las informaciones falsas. Sí. Entonces, ¿hasta dónde llega esa ley? Pues está incompleta, porque una cosa es la veracidad y tú dices, ostras, me la han colado, que también puede pasar en el periodismo, sí, sí, y le ha pasado. ¿Os acordáis con la foto falsa de Chávez agonizando, el presidente de Venezuela entonces, publicada en primera plana del País? Sí, sí. Luego el País dijo, nos la han colado. Claro. Efectivamente, se la habían colado, pero ¿de qué manera, además? Entonces, claro que pasan esas cosas, pero una cosa es que tú reconozcas, no, mire, es que me la colaron. Este señor, Eugenio Pino, es un delincuente que se dedicaba a distribuir informes falsos sin sello de la UDEF ni nada. Y la cuenta de Trías fue una de ellas. Entonces, era una información veraz, pero además está mi ética periodística, me equivoqué, no, de eso no hay absolutamente nada. Entonces, yo creo que hay que endurecer esa ley. Una cosa es la veracidad sin intención de manipular y otra cosa es la veracidad con intención de manipular y de mentir. Yo creo que se está blanqueando una ideología muy negra, y creo que se está normalizando una cosa que no se ha normalizado en ningún país europeo. En Francia hay un cordón sanitario a ciertas ideas xenófobas, a ciertas ideas no igualitarias y a ciertas ideas que no, en fin, soportan el menor análisis del siglo XXI. Ya no te digo tampoco en el siglo XX, pero desde luego no lo soportan en el siglo XXI. Y a mí sí me preocupa que se normalice el hoy viene a divertirse un señor que lo que viene es a defender que las tías se lo inventan, que no existe la violencia de género, que los extranjeros son unos ladrones, que estamos regalando la ciudadanía española y que no cree en el Estado autonómico. Todo eso son 4 de los principios básicos de nuestra Constitución. Y sí creo que hay un, en fin, afán de centrifugadora en las televisiones, de blanquear
este discurso. Y creo que se están equivocando quienes lo hacen, porque no lo están haciendo para blanquear esa ideología. Lo están haciendo para facilitar el gobierno del Partido Popular, porque son conscientes de que el Partido Popular no puede gobernar solo, como son conscientes de que el Partido Socialista no puede gobernar solo. Y ante el fin del bipartidismo, lo que están haciendo es villanizar a los apoyos de la izquierda y blanquear a los apoyos de la derecha. Y esta estrategia, vuelvo a decirlo, esta estrategia es política. Pero esa estrategia no es periodística, no puede ser periodística porque no la soporta el periodismo, porque no hay ni un solo dato que avale que las mujeres se inventan las denuncias. Es mentira, es absolutamente falso. Es mentira que los inmigrantes vienen aquí a robar, a violar y a dar machetazos, como se está diciendo. Absolutamente falso. Y es falso también que nuestro Estado autonómico sea un Estado que está en quiebra, que tal. Todo esto es mentira. Y este es mi problema. Yo puedo entender las líneas políticas, puedo entender los deseos políticos. Lo que no puedo entender es que los disfracemos de periodismo y que utilicemos el periodismo para servir a esos intereses políticos. Eso no solo no lo puedo entender, sino que yo no quiero colaborar. Es que ese es el problema, que hay mucha financiación detrás de muchos lobbies ultra que están por la labor de crear ese tipo de medios con la única finalidad de destruir al progresismo o en realidad la disidencia, cualquiera que piense diferente a ellos para establecer el orden que ellos quieren establecer, un orden ultra religioso. Ahora las comunidades evangelistas están en lucha también con las católicas por el tema de los medios, hay muchísima influencia, muchísimo dinero. Todo esto viene de Estados Unidos y de América. Organizaciones como el Yunque, la propia CEOIR vinculada al Yunque. Bueno, esa es otra historia larguísima y complejísima, pero que te viene a decir que esa gente tiene muchísimo dinero que invierte en este tipo de cosas, porque claro, la información es poder, en la información falsa es poder. ¿Cómo ganaron las elecciones los Bolsonaro, los Trump, etcétera, etcétera? Pues a base de eso. Gracias a esos movimientos, en parte. Me gusta contar el caso del Lazarillo de Tormes. Al final el Lazarillo y el ciego deciden que se van a comer juntos un racimo de uvas, ¿no? El ciego le dice, mira, nos las vamos a comer de una en una. Entonces hay un momento en el cual empiezan a comérselas y hay un momento en el que el ciego decide que se las empieza a comer de dos en dos. El Lazarillo, en vez de decir nada, en vez de decir, estás vulnerando lo estipulado, agarra y empieza a comérselas también de dos en dos, incluso de tres en tres, ¿no? Y hay un momento en el cual queda de manifiesto que los dos se aprovechan del engaño, ¿no? Y al final el ciego le dice, me has engañado porque yo me las he empezado a comer de dos en dos y no has dicho nada, ¿no? Solo de dos en dos, de tres en tres, ¿a qué voy? Pues aquí con el tema del rey emérito ha habido también un capitalismo de amiguetes, ha habido una serie de gente que también, pues en cierta forma, se ha beneficiado de esa cercanía y está ahí. De todas las formas, en este asunto y en otros, y es mi pretensión también cuando escribo un libro, a mí me gusta que la gente lea, que la gente esté al día. Yo creo mucho en una ciudadanía con un sentido crítico. Estamos en un tiempo en el cual hay ciertas pretensiones de que la gente sea rebaños de determinados partidos o rebaños de determinados intereses, que la gente no tenga un sentido crítico. Yo creo que hay que ser crítico con todos, incluso con el partido al que uno haya podido votar. Si algo está mal, se dice. Y si hay una situación política determinada, la que sea, si uno tiene razones fundadas de que eso hay que criticarlo, se hace. Es decir, yo creo en una ciudadanía con una posición crítica ante la vida, con capacidad de discernir, una ciudadanía cultivada, con una capacidad de ver lo que está bien y lo que está mal desde su juicio, sin temor a lo que pueda ocurrir o lo que digan los demás. Un criterio propio. Es lo que defiendo y no dejarse llevar ni por miedos ni por... no sé, seguidismos de determinadas tendencias. Si algo está mal, está mal. Gobierne quien gobierne, si es el rey, es el presidente, es el ministro, la ministra o el papa de Roma. Hay que tener un sentido crítico de la vida, una independencia. Yo es lo que intento tener, lo que he intentado tener en la vida y no siempre se entiende, ¿no? No siempre se entiende. Sí. No sé, de hecho, yo sé lo que es que te quiten un programa con un gobierno y con otro. Sí, bueno, pues es lo que hay, no sé cómo explicar. Yo soy así e intento mantener una dignidad y un sentido
crítico y en esta conversación creo que está quedando de manifiesto. Si hay asuntos en la justicia que ha hecho mal este gobierno, se dicen. Si hay asuntos de la corrupción que ha hecho mal el otro, se dicen. Y si hay una jefatura del Estado donde ha habido corrupción, se dice. Así lo veo. Y si hay una ciudadanía que lo está pasando mal en unos cuantos aspectos, por cómo está el coste de la vida y lo que está ocurriendo con la inflación y demás, se dice también. Es un tema muy, muy, muy delicado. Total. Es decir, legislar en torno a la veracidad de la información, el control de la información es muy complejo porque nos lleva a un terreno muy delicado donde puede haber una injerencia estatal que podría ser entendida como control gubernamental de la información. Sí que debería haber algún tipo de penalización frente al bulo, frente a la mentira, pero es muy complicado. O sea, se me ocurren ideas como, por ejemplo, un comité de expertos independientes, como por ejemplo existen en Inglaterra, existe un comité que fiscaliza la información de la BBC, es un comité externo a la BBC para fiscalizar que la BBC es equilibrada, que no es partidista, que es plural, etcétera, pero eso es muy complicado de aplicar a los medios de comunicación de masas privados. Sinceramente creo que tiene una solución difícil. La solución pasa más por gente como tú, que está haciendo el trabajo de desmentir y desmontar bulos, pasa por una ciudadanía crítica que ante la mentira reacciona y rechaza esos medios, porque es cierto que una fiscalización pública de la información privada nos llevaría a un terreno muy pantanoso. Si hubiera un pacto de Estado de fuerzas de uno y otro color que decidieran, como se firma, por ejemplo, la composición del Consejo General del Poder Judicial, o como se firman los tribunales Supremo y Constitucional, que se generase un comité de expertos que validase las informaciones, y cuando alguien desde un medio público o privado da claramente una manipulación, que tuviera algún tipo de sanción, sería fantástico. Porque la verdad es que, y esto lo he hablado yo, no solo con periodistas, sino también con ciudadanos, debería haber algún tipo de penalización a la mentira, en sede parlamentaria o en sede periodística. Siempre he apostado porque los periodistas tuviéramos un código deontológico que, más allá de la legalidad, nos permitiera condenar comportamientos que hacen incompatible el ejercicio de la actividad periodística con determinados personajes o personas que dicen ejercerla y que no están haciendo periodismo, sino que están al servicio de intereses espurios, bien sean empresariales, bien sean políticos, y que eso debería de ser sometido a un código deontológico como tienen los médicos o como tienen efectivamente los abogados, o que va más allá de la legalidad, aunque esta también debiera de ser en este momento, porque está anticuada, sí. No es lo mismo la época de antes con la época de ahora, con las nuevas tecnologías. Entonces hay que forzar un poco más para el control de la información, que al final no deja de ser un poder muy importante que condiciona, pues ya lo vemos, gobiernos, sociedades, derechos y todo lo demás. Entonces, bueno, pues por ejemplo, cuestiones como el racismo no deberían tener cabida en los medios, y la tienen, o el machismo, y la tienen. Total. La mentira, por supuesto. En fin, son muchísimas cosas, pero es imposible. Es imposible. Porque nosotros tenemos nuestra plataforma de medios independientes, en las que estamos, bueno, pues Carne Cruda, La Marea, Público, Contexto, en fin, estamos varios medios, El Salto Diario, sí, pero somos medios, pero para luchar por intereses comunes y hacer actividades comunes, como fue la encuesta sobre la monarquía que nos niega las instituciones, que nos niega el CIS, ¿no? Pero no sirven para establecer unas normas comunes que digan, mira, este señor no puede seguir siendo periodista. Y aunque no lo puedas echar del medio, que la sociedad sea consciente de que se han cometido errores, no, porque son actos intencionados para subvertir la actividad periodística, que es una actividad con una responsabilidad pública inherente importantísima. Sí. Es que es importantísima, tanto o más que ministerios, presidencias de gobierno, presidencias de autonomías o cargos de secretario de Estado, me da igual.
porque tú puedes tirar a un gobierno con informaciones falsas. Claro, por ejemplo, dice Togán, los colegios profesionales tienen código deontológico, los periodistas no. Sí, claro, lo tienen el tema del cumplimiento, nos dice en Joy de Salen. También otra cosa es que lo apliquen, ¿no? Porque sí que siempre se habla del código deontológico, contrastar, ¿no? El ABC del periodismo, pero con el tema que no se aplica, ¿no? No hay, no tiene consecuencias. Quiero decir, hay una determinada ética del periodismo, que existen algunos manuales y tal, pero no existe un código como tal y con sanciones, no existe con sanciones y con un señalamiento público que diga, pues usted no es periodista, se ponga como se ponga y le diga el título universitario lo que le diga. Eso no existe. Cuando un médico deja de cumplir el código deontológico, pues se le señala, pero incluso se le expulsa de la profesión o se le quita el carnet de colegiado. Total. Da igual, pero aquí no existe porque somos incapaces de ponernos de acuerdo, porque existen muchos intereses creados y francamente, las condiciones muchas veces son tan precarias que la gente no quiere meterse en líos. Yo lo entiendo, pero no lo comparto. La audiencia tiene que aprender a discriminar cuando te están vendiendo agua mineral y cuando te están vendiendo agua de cloaca, porque huele mal, sabe mal y tú sabes que esto no está bien. Y cuando compruebes que alguien te está engañando, lo que no puedes es volver a sintonizarlo, porque entonces estás premiando esa mentira. Yo creo que frente a la desinformación, información. Por eso siempre te digo que intento defender el rigor y los hechos. En la guerra civil en España se decide que se va a dar un golpe de Estado contra un gobierno legítimo y además eso, además del golpismo y de la traición a los españoles y de la masacre, se cuenta con algo tan antipatriota como que los nazis alemanes y los fascistas italianos se sumen a la masacre de los propios ciudadanos españoles. Eso ocurrió. El franquismo, el fascismo recurrió a los italianos y recurrió a los nazis para masacrar al pueblo. Y lo que ocurrió en Guernica fue eso, exactamente. Guernica fue además una especie de campo de pruebas para ese exterminio, para probar ese potencial de las armas, ¿no? Eso es así. Y evidentemente murió gente inocente, como ocurre en las guerras. Muere gente inocente. Eso no tiene más explicación que esta. La maldad de quienes bombardean, la indefensión de quienes son bombardeados. Y una guerra civil que por más vueltas que le den es una vergüenza. Y yo lo cuento en el libro. En el libro hablo mucho de la herencia del franquismo, de aquellos que tenían y que amasaron mucho dinero. Franco era un corrupto. En torno al franquismo hubo una serie de gente que se lucró. Después hubo una serie de gente y familiares que heredaron todo eso, que han gozado de ese privilegio. En este país es una desgracia que no haya habido un gran acuerdo de todos los partidos para condenar el franquismo, para ponerse a sacar a las víctimas de las cunetas. Esto debería haber sido cuestión de esto en un país. Debería ser cuestión de un acuerdo de una semana, de días, de una tarde. Esto debe hacerse. Condenar el franquismo, fue un golpe de Estado, vil, cobarde, dio paso a una dictadura de décadas, hubo gente perseguida, hubo fusilamientos. Yo cuento, por mi bisabuelo fueron. Mi bisabuelo se escondió en las cuadras, se llevaron al vecino de enfrente, al que fusilaron, como a otros. También se llevaron al alcalde de mi pueblo y lo fusilaron. Es decir, todos sabemos lo que ocurrió, hay familiares que lo han vivido y esto no tiene un pase. Es decir, esta historia es así. Entonces, frente a la desinformación, contarlo de la forma más natural posible. Intentan confundir, allá ellos, pero esto es lo que ocurrió. Y hubo perseguidos, hubo encarcelados, hubo gente que pasó hambre, hubo gente que se tuvo que ir de España. Te he contado a mi bisabuelo. Mi abuelo se tuvo que ir después de la guerra a Francia y enviar algo para mi abuela y para mi madre y mi tío, y hubo mucha carestía y se pasó fatal. Entonces no tiene un pase. Y lo de Guernica es una de las barbaridades de la historia del belicismo mundial, ¿no? Y no tiene más historia. Y a partir de ahí yo creo que hay unos mínimos que son el respeto a los hechos y a una barbaridad de tal magnitud. Y dicho esto, no quita para también recordar que en Ucrania hay gente que se está teniendo que ir del país, que hay gente que está teniendo bombardeos y que esto no puede ser. Entonces, no cuesta nada ser pacifista en general. Yo creo que hay unos mínimos de condición humana, de humanidad, de ser buena gente, que pasan por el pacifismo y desear la paz y no reinterpretar la historia, ¿no? A partir de ahí yo te diré, no sé, los programas yo concibo, ya te he dicho que defiendo a muerte que tiene que haber
pluralidad, que tiene que haber gente que también, evidentemente, respete lo que son los hechos. A mí me ha tocado estar en una tertulia y si he detectado que alguien estaba faltando a la verdad, he intentado corregirle. Le digo, una cosa son los hechos y 2 más 2 son 4. Aquí, en Barcelona y en Soria. Y luego están las opiniones. Es decir, claro, 2 más 2 son 4. Y luego podrás ya pues, razonar, opinar sobre el hecho de que por qué tenemos esta cifra de paro o tenemos la otra. Claro. O por qué la prima de riesgo era una y luego es otra. Hay cosas que son opinables, pero los datos son los datos. Los hechos son los hechos. Eso es respetable. Y luego es bueno analizar los porqués, las causas, las consecuencias. Es maravilloso. Entonces yo creo que hay una base, que son las realidades, y luego las opiniones. A mí me gusta que haya pluralidad porque nadie tiene la verdad absoluta en determinados aspectos, en otros la verdad es la que es. Es bueno tener capacidad de diálogo, es bueno dar voz a gente distinta, a gente nueva, a gente que habitualmente no está en los programas. Es maravilloso dar voz a la ciudadanía. A mí me encanta. Yo he visto a periodistas que se sienten muy incómodos teniendo conversaciones con el ciudadano medio de la calle. Yo me siento como pez en el agua, pero no sé si porque soy de pueblo o porque soy lo que veis, no hay más. Para mí es muy fácil hablar con cualquiera que me encuentre en el ascensor, porque creo que es la labor de un periodista, escuchar. Escuchar es fundamental. Y luego intentar ser riguroso, trabajar la información. Y yo mismo he cometido errores en la vida, claro que sí. Pero creo que de los gordos no recuerdo por ahora. Igual mañana lo cometo, ¿eh? Pero intento trabajarme mucho el asunto, ¿no? Intento ser serio. Las grandes plataformas como Facebook, por ejemplo, empezaron a contratar los servicios de precisamente... de fact-checkers. De fact-checkers, efectivamente. Estaba buscando no la palabra en inglés, sino, bueno, pues verificadores de la información. Precisamente porque había habido algunos bulos que habían provocado, incluso como el caso de los rohinyás, habían provocado genocidios, ¿no? Matanzas. Y toda esa información puede ser muy peligrosa. De hecho, la información está siendo un peligro evidente para la estabilidad de las democracias. Así que es perentorio que este debate exista, porque aparte de que existan medios veraces, medios críticos, medios contrastados, de alguna manera hay que parar la viralidad que tienen estos bulos y estas mentiras, porque como les sale gratis, claro, tanto políticos como sus medios de propaganda propalan esta información sin ningún coste. Y efectivamente las democracias se ven claramente erosionadas. Y el caso de Melilla es un ejemplo. En el caso de Melilla, en lugar de ir a las fuentes, es decir, ¿de dónde vienen todas las imágenes o casi todas las imágenes que hemos conocido de la masacre en Melilla? Viene de una asociación de derechos humanos en Nador, que tiene unos representantes con los que no es tan difícil contactar, claro, y si a ellos les preguntas, te cuentan exactamente lo que pasó. Y esto no lo hemos oído en los grandes medios, lo hemos tenido que oír, por ejemplo, en Carne Cruda y en otros medios más pequeños. Pero es porque no se hace el trabajo, que tampoco cuesta tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque se sirven unos objetivos generalmente ideológicos. Nosotros vemos que hay un panorama mediático muy derechizado, que ha convertido a la migración en un problema y no en una oportunidad, que ha convertido que unos pocos cientos de personas que salten la valla se hayan convertido en avalancha, en invasores, en bárbaros, y sin embargo todos sabemos que la mayoría de entradas de migrantes en España se producen por el aeropuerto de Barajas, por ejemplo. Claro. Es decir, bueno, todo evidentemente que responde a intereses ideológicos. Cuando no se quiere dar esa información, estás faltando a tu trabajo primero, porque tendrías que buscar todas las fuentes que cuenten una realidad, y segundo, estás sirviendo a unos intereses que pueden ser los del propietario del medio en el que trabajas o los tuyos propios ideológicamente. Ha habido estudios, no claro en datos concretos, pero se sabe, ha habido investigaciones en torno al papel que jugó Cambridge Analytics en la victoria del Brexit o la victoria de Donald Trump. Es decir, una empresa privada que capta datos de usuarios a nivel masivo y que bombardea a estos usuarios para provocar un cambio de opinión y que genera una oleada de opinión pública en un sentido que acaba al final decantando la balanza. Esto lo que hace es desequilibrar y manipular las democracias y convierte las democracias en realidad en tiranías informativas. Es decir, quien tiene dinero para manipular a la opinión pública y llevarla en una dirección puede realmente subvertir la democracia. Igual que por la calle no vamos pegándonos, por las redes no podemos ir pegándonos. Esto es lo único que yo digo. Y un consejo para quienes nos están viendo.
igual que no nos gusta beber de las letrinas, igual que no nos gusta beber de un abrevadero, no bebamos medios de comunicación de letrina, no bebamos medios de comunicación de abrevadero. Si saben que no es verdad, no lo premien con sus clics, no lo premien con sus audiencias. Si no es cierto, están premiando la mentira. Están siendo cómplices de la mentira con su mando a distancia, con su ratón o con lo que sea. Con lo cual, mi único y último consejo es, si ven y detectan esto, evítenlo. Me vais a perdonar, pero ¿veis la persona que está entrando ahí? Te va a matar. Esta persona que está entrando ahí es mi productora diciéndome, colega, empiezas en directo en antena en la SER. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.